Hola, bienvenidos a esta edición número 10, día 10 de preparación a la consagración a mi queridísimo o nuestro queridísimo San José. Creo que ya vamos creciendo en este deseo de imitar a este grandísimo santo. De verdad que el Señor nos va mostrando que tiene muchos amigos y por lo tanto queremos conocer los principales. La Santísima Virgen, su madre, no es su amiga, es su madre, por lo tanto importantísima. Pero después San José, ese papel que ha realizado en la historia de la salvación, muy importante. Y ahora pues estamos haciendo este itinerario para poder conocerle más y más. Bueno, pues vamos a emprender rápidamente. Hoy hay mucha materia, por lo tanto quisiera ya empezar con la oración y vamos a desarrollar el tema, porque normalmente estamos viendo 2 capitulitos, como tuvimos ese excursus, esa paréntesis hablando de la Virgen, pues ahora vamos a recuperar un poquito los capítulos que nos quedan por ver. Y así llevar ese calendario para llegar a los 33 días y abarcar el libro que nos está acompañando. Vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vámonos rápidamente, raudos y veloces, a nuestra virtud. Vamos, la estoy buscando aquí. Vamos a ver hoy la virtud de la paciencia en San José. Vaya que tuvo problemas, dificultades, tensiones. Imagínense el viaje por la noche rapidísima a Egipto, porque Herodes quería deshacerse del niño, etc. O sea, cuántas veces ya hemos visto también en esos capítulos anteriores cómo Satanás instigaba a esas almas a que fueran a golpearlo, inclusive a golpearlo físicamente, a insultarlo, a mofarse, etc. Y San José siempre con un equilibrio, siempre con una ecuanimidad. Pues nosotros también tenemos que aprender de él la virtud de la paciencia. Creo que todos lo reconocemos, muchas veces en nuestra vida no hemos sabido ser pacientes y por lo tanto pues pedimos al Señor que nos conceda esa grande virtud, porque hay virtudes más importantes, la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la obediencia, seguro que están por encima de la paciencia, pero la paciencia, la constancia, la fidelidad nos ayudan a que esas grandes virtudes se vivan a lo largo de la vida. Pues vamos a ver primero nuestro querido resumen y luego ahora sí desarrollamos un poquito. Entonces, ¿por qué fue San José modelo de paciencia? Por razón de su fe, que le hacía ver la voluntad de Dios en todos los acontecimientos. Por lo tanto, aunque fueran difíciles, los aceptaba. Eran difíciles, sí, pero los aceptaba con amor, porque sabía que venían de Dios y por lo tanto él quería agradar a Dios en todo. No iba a renunciar, o sea, no iba a rechazar nada que viniera de Dios. Y por su fe podía ver que así estaba obrando Dios en este querido santo. Entonces, por lo tanto, su fe le ayudó a ser paciente. ¿Cómo están conectadas las virtudes? Cuando uno está trabajando una virtud, después las otras también se van fecundando, enriqueciendo, multiplicando. ¿Por qué? Porque están unidas. También el pecado, cuando uno empieza a traicionar la conciencia o algo en algún aspecto de la vida, después se va desmoronando la vida espiritual de la persona. Entonces, ahora estamos hablando en el sentido positivo. San José fue viendo
muchas virtudes y al final, pues es que es incontable la cantidad de virtudes que habrá vivido en su vida. Bueno, y también imitó el ejemplo de María y sobre todo el de Jesús, ¿sí? Ellos fueron pacientes, fueron igual fieles, constantes, siempre se mantuvieron en una línea ascendente. Por ejemplo, hablamos de la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero a algunos se les olvida también agregar que la Virgen fue creciendo en gracia y en virtud. Estaba llena de gracia, pero es que colaboró con la gracia y siguió santificándose. Es como todos tenemos esa oportunidad, solo que ella pues no tenía un pecado original. Bueno, vida de paciencia de San José, todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más. Aceptó constantemente como de la mano de Dios para cumplir su voluntad. O sea, todo lo que le venía era venido de la mano de Dios. Y por lo tanto, un Dios que es amor, un Dios que es providencia, un Dios que busca el bien de sus criaturas y por lo tanto jamás se le ocurrió pensar que lo que le pasaba era un castigo, algo malo, etcétera. Lo que quería era responder a lo que él consideraba que era la voluntad de Dios. Nunca se quejó ni de los bienes ni de los males. O sea, él aceptó lo que Dios permitió en su vida. Bueno, imitar la paciencia de San José, vamos a ser paciente como Dios con nosotros mismos. Después hay que ser, bueno, o sea, como Dios es paciente con nosotros. Después tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, con el prójimo y con las demás criaturas. Y saber sufrir en silencio las dificultades. ¿Por qué fue modelo de paciencia? San Bernardo dice una frase muy bella, dice, las virtudes del hombre justo resplandecen más en las tinieblas de las tribulaciones que en los días de las consolaciones. Y esto es verdad, yo lo he vivido en mi vida y creo que ustedes también están totalmente de acuerdo. Cuando las cosas nos van bien, no nos centramos tanto en esa lucha, en ese esfuerzo, etcétera, etcétera, salir adelante, de crecer en la virtud, etcétera. Muchos de nosotros nos podemos relajar. En cambio, cuando vienen los problemas, las tribulaciones, las dificultades, y realmente estamos motivados y seguros de hacia dónde queremos ir, ahí se ejercitan las virtudes porque sabemos que la meta es ardua y por lo tanto tenemos que trabajar mucho. Por lo tanto, los sinsabores son la salvaguarda de la virtud. Y esto, fíjense, ahora sí entendemos por qué el Señor permite en nuestras vidas problemas, dificultades, persecuciones, calumnias, etcétera, etcétera, porque así va fraguando la virtud. Y fíjense, yo no sé si ustedes lo perciben, pero se los tengo que decir, yo creo que no, o pocos diría, están preparados para soportar las persecuciones, ¿no? El otro día estaba leyendo la vida de, un resumen de la vida de San Policarpo, mártir, de los primeros discípulos de los apóstoles, o sea, él conoció a los apóstoles, martirizado en el 150, y increíble, como un hombre íntegro se entrega a las llamas, lo quemaron vivo. Al inicio o sea, entra y en vez de achicharrarse, fíjense, ¿cómo sería santo que entra y el fuego hace como una cueva y permite que entre, empieza a morir, pero no con esos gritos de desesperación y nada, sino con una paz, una serenidad, y en vez de oler a carne quemada, que sería horrible quemar a una persona, yo no sé cómo olería eso, pero sería horrible, repugnante, dice que desprendía perfume, imagínense, o sea, qué santidad tendría este hombre que su emanación era perfume. Por eso el Señor sometió continuamente, sin intermisión, a San José, porque tenía que sacar virtud. San Policarpo, bueno, es bellísima su historia, bellísima, ya era mayor, por eso fue coherente hasta el final de su vida, como a los 80 años, que parece ser que murió, ¿cómo se iba a tirar atrás? Si él lo que quería era ser fiel y le daban la oportunidad de serlo hasta el derramamiento de su sangre, pues fue fiel. Se pueden imaginar, si esto conmueve nuestros corazones, cómo habrá sido la virtud de San José. Por eso el Señor continuamente, sin intermisión, le sometía a todo tipo de padecimientos.
y es siempre inquebrantable, con serenidad, resignación, humilde de corazón y libre del amor propio. A nosotros nos pican un poquito, nos chinchan, como dicen en España, ya estamos saltando, estamos insultando, estamos diciendo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, ¿no? El resto de los santos, comenzando por este ejemplo que ahora tenemos delante, San José, con mucha paciencia. Mediante vuestra paciencia, dice el Evangelio de San Lucas, salvaréis vuestras almas. Esto es palabra de Dios. Mediante vuestra paciencia, salvaréis vuestras almas. Necesitamos vivir la paciencia. Y con una fe vivísima, ver a Dios. Y por lo tanto, Dios es providente, y es fiel a su gracia, a sus promesas. Por tanto, todo lo que nos pasa, que yo lo catalogo, fíjense, yo lo estoy cambiando un poco porque empiezo a entender que verdaderamente todo lo que Dios nos da es un bien. Yo catalogo las cosas en esto me hizo bien, esto me hizo mal. Es que todo lo que Dios permite en tu vida, bueno o malo, es un bien para ti. Si lo sabes aprovechar para tu santificación, para tu purificación, para tu salvación, para la salvación de las almas, todo es un bien. Pero hay que tener fe para poderlo ver así. De otra manera nos vamos a rebelar, nos vamos a disgustar, que muchas personas se disgustan con Dios cuando Él permite una prueba por nuestro bien. Se sentía feliz San José por cumplir la voluntad de Dios y luego, lógicamente, pues observaba el ejemplo de su reina, esposa, pero reina. Y la fuente principal, pues era el niño Jesús. Desde que empieza a conocerle, pues sabe que es el hombre de dolores, ¿no? El que cargará con su vida, con su sacrificio, los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque era ese Dios que se había encarnado en la naturaleza humana, en esta familia. Por eso es Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, la vida de la paciencia de San José hace que soportemos con sosiego todos los males en esta vida. Aquí ya bien se dan cuenta, es lo que yo debo hacer en mi vida, soportar todo. Y creo que debemos pedir mucha paciencia en nuestra vida porque no es fácil. Hambre, frío, sed, persecución, etcétera. También errores, también nuestros propios errores nos pueden impacientar porque vemos que no podemos superar un vicio, una dificultad, una debilidad, etcétera, una caída. Dice, preserva el alma de la turbación y de la tristeza excesiva. Soporta con igualdad de ánimo todas las penalidades, sean del cuerpo o del espíritu, ecuánimes, llevando los males, aunque perduren. Mira a los mártires, mira a los confesores, mira a los santos, mira a las vírgenes, todos los perseguidos, etcétera, por causa del reino de los cielos, cómo perseveraron hasta el final, con mucha, digamos, equilibrio, siempre en el camino recto del Señor. Sí, con sus más y menos, porque todos estamos en conversión, pero los santos siempre han ido hacia el cielo, a pesar de sus avatares, dificultades, ¿no? También San Pablo, como decía, que ese aguijón le hacía daño, pero sin embargo, él lo veía como un bien. Dice, porque Dios permitió que Satanás me clavara un aguijón para que no me enorgullezca, para que no sea un soberbio. Seguramente que habrá sido, no sabemos exactamente en qué consiste ese aguijón, pero, porque no lo describió, mas sin embargo, le ayudó para mantenerse fiel, humilde, en las virtudes, para reconocer que era criatura y que el único Dios es Dios. Y él era simple criatura, servidor como el que más, pero criatura. Bueno, no importa las adversidades, las aflicciones de cuerpo, alma, espíritu, corazón, siempre está listo. San Francisco de Sales admira tales efectos de la paciencia en San José. Dice él, considerad cómo el ángel lo mueve como quiere. Y eso es verdad, lo estamos viendo ahora. Ya nos dimos cuenta que parece ser que el ángel no le habló solamente las veces que conoce la Biblia, sino que le fue hablando en muchos momentos a lo largo de su vida. Dícele que es preciso que no se separe de María y lo obedece. Dícele que debe ir a Egipto y allá va. Le ordena que vuelva y vuelve el ángel, Todo en nombre de Dios, pero era un ángel.
Dios quiere que sea siempre pobre, lo cual es una de las mayores penalidades que puedan imponernos, y se somete amorosamente a la pobreza, no de una temporada pequeña, sino durante toda su vida. Y por lo tanto, inclusive sufrió mucha pobreza, lo estamos viendo ahora con detalles, que había momentos en que no tenía ni para comer y no dejaba de ser generoso con los pobres. Por lo tanto, pues cuánto sufrimiento le habrá traído ver que Jesús y María sufrían penalidades corporales por esa miseria en la cual vivía San José. Era honrado, humilde, trabajador, carpintero, mas sin embargo con muchas privaciones humanas. Y eso es lo que quería Jesús, tanto para él como para sus papás, ¿no? José y María. Entonces, es muy importante que nuestro Señor Jesucristo aceptó esas penurias, porque así también Él iba a mostrar que la pobreza es un camino para encontrarse con Dios Padre. Y Él fue también uno a inaugurarlo. Imitar la paciencia de San José. San José padeció múltiples y graves adversidades, pero el Señor las mitigó con inefables consuelos. O sea, no le privó de las persecuciones, de las penurias, de las limitaciones, etcétera, pero su alma estaba muy consolada porque era muy fiel. Dios no abandona a nadie, ni a los pecadores, pero lógicamente a los que le hacen caso, pues les da consuelos. Por eso así premió ya en este mundo su santidad y su virtud. Si nos entregamos con docilidad a los planes, seguro que vamos a ir por el buen camino. Hay que entregarnos totalmente a la divina providencia, a lo que Dios quiere para ti, para mí, y con paciencia, sabiendo que cada paso trataremos de darlo bien, lo mejor posible. Cada paso nos va acercando a la meta. La turbación, el afán excesivo, el deseo de... Fíjate lo que dice Tertuliano. Esta es una frase muy interesante. La turbación, el afán excesivo, el deseo demasiado ardiente del bien, no deja de ser un verdadero mal. Hay que, inclusive hasta el bien, el deseo tiene que tener un equilibrio, ¿sí? Entonces esto es importante. Por eso hay que ser pacientes para con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con las criaturas. Bueno, terminamos con una frase de San Francisco de Sales, bueno, dos frases de santos. Dice él: el remedio más soberano, a mi entender, contra los momentos repentinos de impaciencia, consiste en un silencio suave y ajeno de toda hiel. Cuando estés impaciente, calla, calla, porque no es momento para hablar, no estamos bien. Calla, espera que pase todo ese, digamos, pasión, enfado, ira, lo que sea, y ahora sí empezamos a razonar, porque de otra manera nos vamos a equivocar. Pues por escasas que sean las palabras pronunciadas, el amor propio las inspira y se escapan cosas que amargan el corazón por muchas horas, tanto de quien las profiere como de quien las puede recibir. ¿Cuántos matrimonios se han deshecho porque el marido, yo conozco varios casos, que le ha dicho esa palabra que es una palabra de 4 letras y una empieza con P? Bueno, ustedes saben cuál estoy diciendo, no quiero decir palabrotas. Bueno, algunos maridos le han dicho esa palabra a sus esposas por estar encendidos en una discusión. Décadas han tenido que pasar para que la persona, la mujer sobre todo, se le pase. Y hiere mucho. Y uno dice, pero ¿cuándo ha sido el momento que se me ha salido esa palabrota, no? Claro, estaba lleno de ira, de pasión, y no te controlaste, y te falló. La inteligencia no te pudo sostener, y bueno, pues todo el problema. En cambio, si continúa el santo, si no decimos palabra y nos sonreímos de buena gana, la tempestad se apacigua y dejamos llenas de admiración a la ira, a la calumnia, y gozamos una paz pura y duradera. Por lo tanto, dice San Pablo, portémonos en todas cosas como deben portarse los ministros de Dios, con mucha paciencia. Conforme nos vamos haciendo mayores, ustedes saben que necesitamos más paciencia. Pues vamos con nuestro tema, porque a ver si nos da tiempo de abarcarlo, lo que tenemos planeado. El milagro de la vara florecida, la boda maravillosa, salida de los esposos hacia Nazaret. Son 3 cosas que vamos a analizar. Entonces recuerden, nos quedamos ayer de que los sacerdotes piden que todos los que sean de descendencia de David, porque así es la palabra de Dios, fueran candidatos para desposar a la doncella, a esta virgen
que estaba entregada al templo de Jerusalén, la Santísima Virgen María. Y bueno, San José estaba viendo si debía o no, porque él había hecho su voto de virginidad, pero sin embargo, el ángel le dijo, tú vas a cuidar la pureza de esta mujer. Por lo tanto, él fue ahí, pero no con el deseo ni la intención de casarse, sino, bueno, ver que esta doncella tan importante, ¿qué podía necesitar de este santo San José? Dice, yo me conozco muy indigno del favor sublime que pueda tocarme la suerte de tener como esposa y compañera la santa doncella María. Y por lo tanto no tengo ninguna pretensión de ello, fíjense, esto es un pensamiento que él hace para decidir, porque discierne si va o no va, y se determina ir, dice, mientras tanto, acudo a ello, porque así está prescrito. Yo soy del linaje de David, yo tengo que participar en ese concurso, ¿no? Habiendo sido del agrado de vuestra bondad, hacerme nacer de la estirpe de David, de cuya descendencia prometisteis hacer nacer el Mesías. Y bueno, toda virgen estaba ahí como candidata, porque siendo virgen podía ser madre del Salvador, ¿sí? Para que busquéis, dice, por eso, sigue en esta oración, dice, para que busquéis para la santa doncella un esposo, le pide a Dios, fíjate, es que ahora que nosotros conocemos la historia, en aquel momento él estaba pidiendo a Dios que si era de su agrado le consiguiera un santo varón a esta virgen, bella espiritualmente sobre todo, también externamente, pero a nosotros nos interesa más su corazón inmaculado y bella, agraciada, digna, bueno, la reina, en pocas palabras, ¿no? Entonces dice él, pues que sea un buen esposo, que la cuide, y yo me pongo a vuestras manos divinas, dice, para que todo lo que yo pueda hacer en tu nombre, por tu voluntad, por el bien de esta doncella. Bueno, se acerca, quiere conocerla, quiere verla, porque claro, ya la había visto de lejos y le había cautivado sus formas, o sea, su dignidad, su pureza, su integridad, etcétera. Pues había él, que era un hombre muy lleno de gracia, había reconocido que aquella mujercita, porque era jovencita, en aquel entonces, pues tenía un aire muy profundo de santidad, de espiritualidad, etcétera. Dice, yo no deseo tenerla como compañera siendo demasiado despreciable e indigno. O sea, ¿quién soy yo para merecer una mujer tan importante? Pero si pudiera tener la suerte de ser su siervo, ¿cómo me consideraría feliz? Y fue al templo a orar. Después de que hizo aquella oración, se va al templo a orar y entonces dice que la forma para distinguir quién iba a ser el candidato era que se les dio una vara seca y se ponen a rezar los sacerdotes del templo y le piden a Dios que conceda la gracia de que el palo seco que floree, que saque una flor, ese será el elegido. Y bueno, esta historia creo que muchos sí la conocemos porque ha circulado esa historia en las redes sociales, pues que parece ser que así fue la elección de San José, ¿no? En su mano florece el ramito y después empieza a despedir un olor, una fragancia única, ¿sí? Bueno, dice, mientras estaba sucediendo eso, María estaba retirada suplicando la ayuda de Dios y de su gracia, de modo que le hubiese asignado un esposo virgen, ya pedía un esposo virgen, que fuera guardián de su pureza, que la respetara, y vio que le había sido asignado el castísimo y santísimo San José. O sea, mientras estaban haciendo este concurso, ya Dios le había dicho quién iba a ser su esposo de todos los candidatos, ¿no? Ella como estaba escondida, o sea, no estaba en ese momento delante de estos jóvenes, pues entonces ella ya lo sabía porque Dios se lo quiso revelar. Bueno, después, aparte de esa señal de la vara que florece, dice que desciende una paloma y se posa en la cabeza de San José. Recuerdan que el ángel, ayer lo terminamos, le entregó una paloma para que la cuidara, ¿no? Y entonces ya después capta que es la paloma quien es, la Santísima Virgen. Inclusive vamos a ver algo muy bonito más adelante. Por lo tanto, su corazón se llena de gozo y de confusión, porque claro, sabe que es el elegido, pero sabe que es indigno de tan importante esposa. Y luego imagínense lo que habrá pensado, pero si ahora me dan una esposa, porque claro, no ha conocido a la Virgen María,
quién era y qué voto había hecho también ella. Después ya se descubren, pero decía, pero si yo tengo un voto de virginidad, yo no voy a estar con mujer, porque lo he hecho a Dios y yo lo voy a cumplir. Pues imagínense. Después entiende aquella noticia que el ángel le había dicho, que también ya lo hemos mencionado, que decía, vas a recibir de parte de Dios una gracia muy grande. Y el San José pensaba que era la paloma que le había regalado, etcétera. O sea, no, y todavía no ha llegado a todo. Cómo Dios nos tiene que llevar con pedagogía, porque si no, San José no hubiera entendido nada. La Santísima Virgen sí, seguramente le ha revelado misterios, así, ¡pum!, ¿no? De grandes misterios, largos, profundos misterios. El corazón de María, y seguro que los supo asimilar, encajar, comprender y darle la importancia que cada uno de ellos tenía. Bueno, mandan llamar los sacerdotes y luego se la presenta, dice, bueno, va entrando, muy bonito, dice, va entrando con los ojos fijos en el suelo, cubierta, un virginal y admirable rubor, ¿sí? O sea, todos estaban admirados de esa mujer, en belleza y en gracia grande, modestia única, y fíjense, todo el mundo miraba, pues, como diciendo, qué agraciado ha sido San José. Dios, ¿qué le dice en ese momento a San José? Fíjense, es muy bonito. José, fiel siervo mío, he aquí que os hago el don prometido. Esta era la promesa y la gracia que yo te iba a conceder, importante. Y os doy por esposa, fíjate, a la más querida criatura que haya sobre la tierra. Entrego a vos, mi querido San José, no, eso ya lo pongo yo, este tesoro, de modo que vos seáis su guardián. O sea, te doy lo que más amo en las criaturas, lo que más amo. Lo digo para que aquí saquemos la conclusión. ¿Quién es San José? Creo que muchos de nosotros no lo conocemos. Esta purísima paloma será vuestra compañera muy fiel, y ambos os conservaréis vírgenes. Vírgenes. La iniciativa de la virginidad es de Dios, no es que se pusieron de acuerdo. Esto es muy importante, distinguir la diferencia. Todo viene de Dios y los hombres son fieles, en este caso totalmente. Siendo pues la virginidad el nudo más estrecho de vuestro desposorio. Lo que los hace grandes es que les ha unido el amor, pero el amor espiritual, no el amor físico, o sea, no la manifestación del amor con el cuerpo, ¿no? El amor de vosotros dos ahora se unirá en uno solo, el cual será consagrado a mí, siendo yo el centro y la finalidad de todos vuestros afectos y deseos. O sea, Dios bendice este matrimonio y ya comienza a ser el centro. Otra conclusión para nuestra vida. ¿Cuántas veces, bueno, se casa la gente y lo último que está en el centro es Dios? Cualquier cosa menos Dios. Su esposa ya estaba llena de gracia, se humillaba, se reconocía muy indigno de tratar con ella. No era tonto. Recuerden que era un hombre con mucha luz espiritual y reconoció en ella la dignidad que le venía de Dios. Y por lo tanto, él quería ser siervo. Pero ahora vamos a ver, le tocó la función de padre, de gobierno, y la Virgen no se dejó ganar en humildad, en obediencia hacia su esposo. Vieron los santos esposos salir de sus corazones una llama que se juntó formándose una sola y voló hacia el cielo. O sea, unieron dos espíritus, dos corazones y después va arriba. Fíjense, yo creo que aquí ya es cuando nuestra capacidad, si no somos personas así de muchísima oración, ya estamos fuera de combate. No vamos a entender. Y todo lo que voy a empezar a leer, que es bellísimo, son pequeñitos pasajes, no los vamos a entender. ¿Por qué? Porque es sublime. Fíjense, la amistad, por poner un ejemplo más sencillito, la amistad entre San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís fue una amistad espiritual, pero muy intensa. ¿Cuántos les cuesta entender que hubo en ellos una unión estrechísima
sin ningún exceso, sin ninguna desviación, sin ningún pecado, nada. ¿Y te cuesta entender esto? ¿Cómo será San José y la Santísima Virgen María? Impresionante. Bueno, entonces van al cielo y les confirma pues todo lo que Dios había preparado, los estuvo preparando para que llegaran a ser un solo corazón. Y un solo corazón no solo entre ellos, con Dios. Ahí había tres: Sagrada Familia, y después ese Sagrado Corazón de Jesús, pero ese corazón se hace carne. Ese Dios en tres personas que se hace carne en la segunda persona. Bueno, estuvieron en oración, imagínate, rezando, unidos. Aquí lo describe como éxtasis, o sea, eso es un fenómeno místico. Estar en éxtasis es, o sea, ya te desprendes del alrededor por estar tan concentrado en el objeto, que en este caso es Dios, y como si no pasara nada alrededor. Y en este caso pasaron horas y horas en éxtasis los dos, o sea, agradeciendo a Dios, contemplando a Dios en sus maravillas que había hecho en cada uno de ellos. Por eso el Magnificat, que me imagino que saldrá más adelante, pues no tiene precio. Dice, agradecieron a Dios, etcétera, por la providencia, y ahí quedaron ya muy concretos en que iban a vivir las virtudes, especialmente la virginidad. Dice, después tomaron un refrigerio con pan y agua, fíjense, y alguna fruta, las comidas de San José, ligerísimas, y luego la gente a veces no quiere hacer ayunos o va a esos buffets y come muchísimo, etcétera, pero no te das cuenta que el mismísimo Dios era parco en sus comidas, porque después en esa familia que comía estas cosas sencillas, ahí estaba el Hijo de Dios, mismísimo Dios también. Entonces, para siempre mirar al cielo, no estar mirando si estoy satisfecho, si quiero más, si quiero menos, sino, Señor, tú me das el alimento como un medio para poder servirte, y también, pues, oye, puede ser agradable, porque el sabor, lo que sea, pero no esos exageros. El mundo ahora come demasiado, y no lo estoy diciendo por dietas y por salud, no, por salud espiritual, si quieres usar ese término, ¿sí? Mucha gente y aparte recuerden cuánta gente no tiene. A lo mejor nosotros en nuestra mesa no falta nada, pues tendremos que ser más conscientes de las mesas donde sí falta la comida, porque nosotros podemos ayudarles. Bueno, la escuchaba hablar y se llenaba de dulzura, todo bastaba escuchar a la Santísima Virgen, y él prácticamente, así lo cuenta esta revelación, entraba en éxtasis. O sea, se pueden imaginar, los pastorcitos, fíjense, quedaban impresionados por ver la Virgen de Fátima y la veían, pues se aparece del cielo, magnífica, bella, etcétera, lo que quieran. Pero es que San José convivió, estuvo viviendo con ella, parece ser que 30 años. Lo que habrá visto, lo que habrá admirado, lo que habrá aprendido, lo que habrá crecido en santidad, solo viendo a su esposa, ya no digamos al niño Jesús. Pues lógicamente el cambio es potentísimo, ¿no? Bueno, pasaron toda la noche, dice que van a la casa de San José, pasan la noche en oración, después en oración y hablando en las cosas de Dios. Y entonces a partir de ahí le llamaba paloma mía, porque para él fue muy significativo esa paloma que le entrega el ángel, esa paloma que desciende cuando es escogido por esposo, y le llamaba paloma mía, ¿no? O sea, reina, en pocas palabras. Bien, después, esa misma noche, mira, cualquiera estaría pensando otra cosa, rezan toda la noche, amanece, los dos se van al templo y se quedan mucho tiempo orando. Y ahí descubren que Dios quiere que vayan a Nazaret, porque ahí está la casa de la familia de la Santísima Virgen, también de San José. Bueno, la casa de Nazaret iban a ser 3 temas, pero ya me pasé de la media hora, entonces solamente me voy a quedar con 2 y ya veremos la forma de recuperar los 2 temitas que nos quedan. Ya emprenden un viaje, deciden dejar Jerusalén, entonces preparan en un animal, fíjense, un animal sencillo, cargan lo que pueden, la herramienta de
de San José, porque era muy, muy importante para poder proveer el tema material, la comida, el alimento. La casa era de la familia de la Santísima Virgen, por lo tanto podían vivir ahí. Y emprenden su camino caminando, pobres, sencillos, pero ya esta familia ya le estaba dando mucha gloria a Dios. Llegan a la casa, no había comida, imagínense los sacrificios. Son detalles que van contando, pero te ayuda a comprender que verdaderamente eran almas recias, almas profundas. O sea, su alimento era Dios. Y entonces dice que llega un momento, como no había comida, estaban hambrientos del camino, etcétera, cansados, se ponen a rezar y esa oración que hicieron fue tan intensa que Dios a través de esa oración alimentó sus cuerpos, no solamente sus almas, también sus cuerpos. Oh esposa mía y paloma mía, qué dicha me causan veros, escuchar vuestros cánticos, alabanzas a Dios. Dice que con tanta gracia ofrecéis a nuestro Dios. Oh, siempre más tengo que admirar los tesoros de gracias que nuestro Dios ha puesto en vos. Y bueno, admirado. No se cansaba de admirar a su santísima esposa. Después ya comienza a buscar empleo. Empieza ahora sí a arreglar un poquito la casa. Parece ser que la Santísima Virgen también trabajó un poquito, Por lo tanto, fíjense, una familia que estaba dispuesta a hacerlo todo por Dios. Pues vamos a quedarnos aquí para no alargar mucho el tema, que me parece muy bello. Estamos en Nazaret, ya emprenden una nueva vida juntos, ¿sí? Pero sabemos que vírgenes, no hubo contacto entre ellos. Por lo tanto, estaban ya listos para vivir unidos espiritualmente. Esos dos corazones ya estaban unidos en Dios y todavía no había terminado su preparación para recibir el grande regalo, la promesa de la salvación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recuerden, les he vuelto a poner mi teléfono, ahí lo pueden ver en pantalla. Dirán, ¿para qué? Porque ya hemos emprendido los grupos que estamos preparándonos para el ayuno de 40 días a pan y agua. 40 días a pan y agua. Entonces, vamos a tratar de hacer los grupos para los que quieran. Tienen que rezar, tienen que preguntarle a Dios. Esto no es porque yo te invito a una consagración y no es pesada, porque bueno, basta que dedicas un poquito de tiempo y si te gustan los temas, pues todavía más fácil. Pero en cambio, hacer 40 días de pan y agua, pues tiene que ser una gracia, ¿no? El padre Claudio Barbud, él le dice a la gente que hace ayunos, él ya lleva años promoviendo este tipo de ayunos, al cual pues nosotros también queremos sumarnos, en Mater Fátima, y entonces él dice, es que tú no ayunas, es Cristo quien ayuna en ti. Pues vamos a preguntarle en oración, todas las personas que me están escuchando, Señor, ¿tú quieres ayunar en mí? Porque si Él dice que sí, ya no te preocupes. Dios te va a bendecir, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Te va a dar la fortaleza para resistir, la paciencia para llegar hasta el fin, pero necesitas que el Señor te diga, sí, yo quiero que tú ayunes en mí. O yo en ti, más bien. Bueno, yo les dejo ahí el teléfono para los que después de orar digan, sí, efectivamente yo quiero participar en ese ayuno de 40 días, toda la cuaresma, y ya después entramos a la Semana Santa con una alegría, porque pues estamos espiritualmente, no cabe duda que nos va a ayudar a prepararnos, y vamos a vivir el misterio pascual de una forma bellísima, pero por eso tiene que ser una gracia que Dios nos conceda. Pues yo les doy la bendición para que ya puedan continuar con sus actividades, sus familias, etc. Y nos vemos mañana para el día 11 de nuestra consagración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta luego, hasta mañana.